Tenemos un par de semanas antes de que el verano termine y entraremos a nuestra agenda de otoño y todo el mundo regrese. Y no estaba del todo cómodo con regresar a la serie de segunda y tercera de Juan el domingo por la noche. Y entonces decidí simplemente hacer una serie corta el domingo por la mañana en el tema de Dios, es Él quien es y cómo es. Y en la noche Satanás, es Él quien es y cómo es Él. Y entonces esta noche y durante las siguientes 2 semanas vamos a estar estudiando la naturaleza de Satanás. Creo que es muy importante que tengamos un entendimiento de Satanás. Puedo acordarme cuando estuve en la universidad que una de las cosas que hicimos en fútbol americano, hicimos muchas cosas locas para prepararnos para los juegos de fútbol, pero una de las cosas que siempre hacíamos era tomar a parte del equipo y tomar esa unidad y hacer que esa unidad, ese grupo de jugadores, actuaran y jugaran como el equipo contra el que íbamos a jugar el sábado. Y después practicábamos en contra de nuestros propios hombres, haciendo lo que nuestro adversario iba a hacer, para que pudiéramos conocer mejor al enemigo. Poder predecir lo que tu adversario va a hacer es muy importante. En fútbol americano profesional, inclusive en la universidad en la actualidad, lo sofisticado del sistema se reduce a una ciencia en una computadora y pueden predecir exactamente lo que un adversario va a hacer, casi siempre por la computadora. ¿Saben cuántas veces cierto equipo va a usar cierta jugada en cierto punto en el juego, en cierta yarda, en cierta jugada? Su computadora les dice lo que van a hacer y entonces lo tienen planeado. Lo único que realmente entra es el error humano. Esto es simplemente sabio en el deporte. Un boxeador que va a pelear en una pelea aprende en dónde está la vulnerabilidad de su adversario y ataca ese punto. Esto es verdad en cualquier cosa que hacemos en términos de competencia o de combatir contra un enemigo. Bueno, no es menos verdad en el área de lo espiritual. Si vamos a entender cómo mejor ganar la victoria, debemos saber en qué consiste nuestro enemigo. Entre mejor entendamos a nuestro enemigo, mejor entenderemos sus debilidades. Y eso es lo que queremos hacer al ver a Satanás. Ciertamente no para glorificarlo, sino para desenmascararlo, para que podamos verlo como la persona corrupta y derrotada que es. Ahora todos estamos conscientes del relato de la creación en Génesis 1 y 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y después la creación comenzó. Todos estamos conscientes de eso. Ya habían seres vivos en el universo. Dice usted, ¿quiénes eran? Abra su Biblia en Job 38 y descubramos quién estaba con Dios cuando Él hizo el mundo. Job 38, versículo 4. Ahora aquí encontramos al Señor haciéndole algunas afirmaciones interesantes a Job. En el versículo 4 de Job 38, Él dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y la implicación, claro, es que Job no estaba en ningún lugar. Job no tiene ninguna respuesta porque Job no estaba ahí para ver. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Tú no estabas en ningún lugar. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dime, Job, cuéntame el proceso de la creación. ¿Estuviste tú ahí? No, él no estuvo, obviamente. Pero, versículo 7. ¿Dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Ahora aquí, observa esto, Dios identifica a las estrellas de la mañana cantando juntas y a todos los hijos de Dios cantando por gozo con el tiempo de la creación. ¿Lo ve? ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y los hijos de Dios se regocijaban? Entonces, las estrellas de la mañana no pueden ser estrellas reales. ¿Qué son? Son lo mismo que los hijos de Dios. ¿Qué son? No son nada más que ángeles. Los ángeles ya fueron hechos cuando Dios hizo el mundo. Esa es la implicación de este texto. Los ángeles son llamados Bene Elohim en Job 1.6. Eso significa hijos de Dios, Job 2.1, y aquí en Job 38, versículo 7. Y como vimos esta mañana, el término hijos de Dios se reserva para aquellos que fueron creados por un acto directo de Dios. Ahora, no sabemos cuándo es que los ángeles fueron creados, pero creo que es seguro decir que existieron cuando el mundo fue hecho. Simplemente no sabemos cuánto tiempo habían existido porque no hay revelación en eso, pero lo importante es que ya existían. Ahora, en Colosenses 1 dice,
porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él. Ahora observe, tronos, dominios, principados y potestades, todos estos son títulos para ángeles. Todos esos son rangos de seres angelicales. Y dice ahí en Colosenses 1:16 que Dios creó a los ángeles. Y es un verbo auristo, lo cual significa que en un punto en la historia pasada, Dios hizo a los ángeles. E incidentalmente, me parece claro a partir de la palabra de Dios que todos los ángeles fueron creados al mismo tiempo. Todos ellos creados por un acto directo de Dios. De hecho, fue su palabra que lo hizo. Su palabra es lo que creó todo y los ángeles no son diferentes. Dice en el Salmo 148, versículo 2, alabadle todos vosotros sus ángeles, alabadle todos ustedes sus huestes, alabadle sol y luna, alabadle vosotros estrellas de luz, alabadle cielos de cielos, vosotras aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Todo, incluyendo los ángeles, debe alabar a Dios porque fueron creados por su mandato. Y de la misma manera que fue instantáneo que Dios creó todo en Génesis, así, de manera instantánea, creó a todos los ángeles. Dice usted, bueno, ¿cómo sabes que Él no creó a un par de ángeles y comenzaron a reproducirse? Porque los ángeles no pueden hacer eso. Los ángeles no procrean. Dice usted, ¿de dónde viene eso? Viene de Mateo 22, versículo 28. Y claro, que no vamos a entrar al texto entero aquí. Dice en la resurrección, ¿de quién será mujer? Usted sabe, le presentan aquí el asunto de un hombre que muere y su hermano supuestamente debe tomar a su esposa. Si su hermano no está casado, usted sabe, él debe tomar a su esposa y continuar con la familia. El marido muere y el hombre lo hace, y después se muere y el siguiente hombre lo hace y ella pasa por 7 hermanos. Y la pregunta viene al Señor. En la resurrección, ¿de quién de los 7 será esposa? Y claro, de cualquier manera, esa es una situación rara. Ya para cuando usted llega al hermano 3 o 4, se vuelven un poco sospechosos si todos se morían de esa manera. Pero si usted resultaba llegar hasta el hombre número 7, y la pregunta que le están haciendo a Jesús los saduceos, tratando de hacerlo tropezar, porque ellos no creían en la resurrección, fue, ¿de quién será ella esposa cuando lleguen a la resurrección? Jesús les respondió y les dijo, versículo 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios. Los ángeles no se casan y no procrean. Todos fueron creados instantáneamente en una palabra hablada en el pasado, un acto de Dios en la creación. Evidentemente, antes de la creación del mundo, de tal manera que pudieron cantar juntos y debieron haber sido un coro fabuloso cuando el mundo estaba siendo creado. Fueron creados con el propósito de servir y glorificar a Dios. Ese es el propósito para el cual todos los ángeles fueron hechos. Solo 2 cosas que recordar: para servir y glorificar a Dios, para alabarlo y obedecerlo. Y si usted lee Apocalipsis, usted descubre en el capítulo 4, eso es exactamente lo que hacen. Lo alaban. Si usted lee Hebreos en el capítulo 1, descubrirá que eso es exactamente lo que hacen. Le sirven. Los ángeles son llamados en Hebreos 1 espíritus ministradores. La palabra significa sirviendo. Sirven los propósitos de Dios, cumpliendo su voluntad, y honran y alaban y lo glorifican. Ahora es interesante especular acerca de cuántos ángeles hay. Y no estoy tratando de regresar a la pregunta antigua teológica, ¿cuántos ángeles puede Dios colocar en la cabeza de un alfiler? Lo cual, claro, es irrelevante. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero es interesante imaginarse, desde el punto de vista de números, cuántos ángeles realmente hay. Jesús, en el punto de su crucifixión, dijo que si Él quisiera, Él podría llamar a 12 legiones de ángeles. Y una legión romana era 6,000 hombres. Ahora, un ángel habría sido suficiente, no hay duda al respecto. Un ángel antes mató a 185,000 hombres en el Antiguo Testamento. Entonces, usted realmente no necesita muchos de ellos. Dice usted, ¿esa es la cantidad que hay? No, hay más que eso. De hecho, la Biblia nos dice, y en cierta manera estoy llegando hasta ahí en Apocalipsis capítulo 5, no le puedo decir todo al principio, dice en el versículo 11, y vi y oí la voz de muchos ángeles, ¿cuántos? Alrededor del trono, las criaturas vivientes y ancianos, y el número de ellos era 10,000 veces 10,000 y miles de miles. Y lo que él está tratando de hacer aquí no es ser exacto, sino no exacto, y simplemente mostrar que realmente estar más allá de la capacidad de contarse. De hecho, en Hebreos 12:22 dice, habéis venido al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, escuche, a una compañía incontable de ángeles. ¿Sabe usted cuántos ángeles hay? Hay demasiados para contarlos. Dice usted, ¿crees que hay billones de ellos? Algunos creen que
son iguales que las estrellas del cielo, porque son llamados estrellas. Algunos dicen que esa es una referencia a que probablemente hay tantos ángeles como hay estrellas. ¿Cuántas estrellas hay? No me pregunte eso, hay billones de ellas. Otras personas han asumido que debido a que nuestro Señor hace referencia a su ángel, aparentemente en referencia a todo individuo, que hay un ángel para todo individuo que jamás ha vivido. No estoy demasiado seguro de que eso es correcto, porque un ángel únicamente tendría 60 años o algo así para tener algo que hacer, y después estarían no haciendo nada el resto del tiempo. Entonces tendrían que intercambiar posiciones de vez en cuando, no lo sé. Cuando alguien se va, quizás retomarían a alguien que acaba de nacer. Pero el punto es que hay ángeles, hay suficientes ángeles, hay demasiados ángeles como para poder contarlos. Entonces, cuando Dios creó a los ángeles, Él hizo algo. Ese fue un acto poderoso. Y sabe una cosa, pensamos en la creación como algo simplista. Dios hizo al hombre. Él simplemente tomó un poco de polvo y ciertamente lo apelmazó, pero si usted quiere pensar en la creación y lo vasto que es, simplemente imagine a Dios hablando una palabra y múltiples billones de seres existiendo de manera instantánea. Todos ellos hermosos, todos ellos sabios, todos ellos poderosos, todos ellos glorificándolo y sirviéndole. Y Él los hizo existir con un pensamiento hablado en su mente, un pensamiento no hablado en su mente. Ahora dice usted, bueno, en algún punto a lo largo del proceso antes de Génesis 3, algo pasó para echar a perder a esos ángeles, porque uno de ellos realmente es un desastre para cuando usted llega a Génesis 3. Él está ahí metido en el huerto como una serpiente. Tiene razón. ¿Sabe usted lo que pasó? Los ángeles cayeron. Una tragedia sucedió. Un gran grupo de los ángeles en el cielo se rebeló. Una de las preguntas más difíciles en toda la teología es lo que llamamos el problema de la teodicia. ¿De dónde vino el pecado? Bueno, decimos ángeles pecaron primero, cayeron. ¿De dónde vino? La mejor respuesta es no sabemos. Pero créame, vino, eso lo sabemos. Eso es evidente de manera inmediata. Y sabe una cosa, me hago la pregunta, ¿cómo es posible que los ángeles se rebelaran? Digo, ¿en contra de qué se estaban rebelando? ¿En contra de un Dios absolutamente santo? ¿En contra de una situación absolutamente llena de gozo? ¿Tenían inteligencia? ¿Vieron la situación en la que existían? ¿Debieron haber visto que era una situación absolutamente gloriosa? ¿Tenían la capacidad de comunicarse? ¿Tenían la capacidad de responderle a Dios y Dios de responderle a ellos? Tenían emociones, pasaron su tiempo alabando a Dios, eran criaturas que eran responsables, no eran robots, eran inteligentes, emocionales, tuvieron voluntad, como es evidenciado por su decisión, pero se rebelaron. No sé por qué, no sé cómo la tentación jamás pudo haberse generado a sí misma en la mente de Lucifer, pero sé que así sucedió porque soy un producto de los resultados. El líder de la rebelión es Satanás, y en Mateo 25:41, nuestro Señor habla de las huestes de Satanás como sus ángeles. Satanás y sus ángeles. Ahora escúchame, ¿cuántos ángeles cayeron? Según Apocalipsis, capítulo 12, tenemos una respuesta clara. Quiero llevarlo ahí y mostrárselo. Apocalipsis, capítulo 12, nos dice, en el versículo 3 y 4, acerca de Satanás, y él es llamado el dragón. En el versículo 3 es llamado el gran dragón rojo. Y el versículo 4 nos cuenta de su caída. Escuche. Y su cola llevó consigo a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Cuántos ángeles estuvieron en la rebelión? 1/3 de ellos. Eran superados 2-1 por los ángeles santos. Pero esa es la cantidad que estuvo en la rebelión. Ahora, 1/3 de los ángeles se rebeló con Satanás. Dice usted, ¿acaso todos esos ángeles están sueltos, corriendo por todas partes en la tierra como los ángeles de Satanás, a quienes llamamos demonios? No, no todos ellos están corriendo por todos lados. Algunos de ellos están encerrados. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que algunos de esos demonios están encerrados? Algunos de ellos están encerrados por un tiempo y algunos de ellos están encerrados para siempre. Permítame darle un pequeño diagrama, simplemente como hacemos un diagrama de una oración. Tengamos aquí una línea y digamos ángeles se dividen en dos partes, santos o elegidos. Ángeles santos o elegidos. En la línea de abajo tenemos a los ángeles caídos. De los ángeles caídos hay dos tipos, los que están sueltos y los que están encerrados. A los sueltos los llamados demonios. Los encerrados hay dos tipos, los que están encerrados permanentemente, los que están encerrados temporalmente. Los que están encerrados permanentemente nos son dados en Judas y en Pedro, en donde están reservados en cadenas eternas, y creemos que esos son los que pecaron en Génesis 6, cohabitando con mujeres, produciendo gigantes en la tierra, que fueron destruidos en el diluvio. Los que están temporalmente encerrados podrían ser los que han sido arrojados al abismo. Y en Apocalipsis 9 son vistos saliendo del abismo durante la tribulación. Pero hay muchos de ellos sueltos ahora.
Entonces hay billones de demonios, algunos encerrados temporalmente, algunos encerrados permanentemente y muchos de ellos sueltos. Son los ángeles de Satanás. Ahora, esta es una introducción breve al concepto de un ser real, personal, vivo llamado el diablo. Él es el líder de esa rebelión de ángeles. Ahora, ¿es verdad? Y esa es una pregunta apropiada. ¿Realmente hay un diablo? Algunas personas creen que lo único que es muy real acerca del diablo es el hecho de que él es un disfraz de Halloween y nada más. Que la caricatura de Satanás es simplemente alguien que algo soñó para asustar a los pequeños para hacer lo que su papá les dice que hagan. ¿Hay alguna evidencia para creer que hay un diablo, un ser activo personal que se opone al plan de Dios? Bueno, ciertamente si usted ve con cuidado la razón, la filosofía, simplemente pensarlo, tiene que haber un adversario. Tómenlo filosóficamente. Hay un Dios, Él hace un mundo. Él es lo suficientemente poderoso como para hacer un mundo como Él quiere hacer un mundo. En medio de ese mundo que Él ha hecho, la armonía absoluta no existe. Hay una dicotomía desconcertante de felicidad y tristeza, de sabiduría y torpeza, de satisfacción y fracaso, de amabilidad y crueldad, de vida y muerte. Parece haber dos cosas que van paralelas que nos confunden. Y cuando le decimos a alguien que es impío, Dios es un Dios amoroso y bueno, son aptos para venir y contestarnos, oh, en serio, bueno, dime acerca de esto, ¿qué hay acerca de esto, esto y esta tragedia? El hecho mismo de que toda esta oposición a Dios existe es la suficiente evidencia de algún otro ser personal que está involucrado de manera activa en tratar de estorbar el plan de Dios. ¿Puede el mismo ser crear lo bueno que quiere hacer y después crear su opuesto y pelear en contra de sí mismo y estar ahí de pie frustrado en la pelea? No. Eso es como la pregunta antigua, ¿acaso Dios puede hacer una roca tan grande que Él no puede levantarla? No tiene sentido. El doctor von Gertel dice, y cito, por un lado, muestra demasiada inteligencia. Él está hablando del universo. Demasiada sabiduría y felicidad para justificar una negación de Dios. Por otro lado, muestra demasiada falta de inteligencia, maldad e infelicidad para hacer la creencia en Dios probable. Fin de la cita. Eric Sauer dice de manera muy útil en su libro El hombre, el rey de la tierra, la existencia de la tristeza y la maldad a lo largo del mundo prueba la existencia de un poder trascendental, real, dinámico, hostil, que no es deseado por Dios. Porque Dios nunca, y estoy diciendo yo esto ahora, porque Dios nunca crearía y se quedaría ahí de pie y se volvería en oposición a aquello que Él determinó. Eso sería como si un hombre estuviera construyendo una puerta y estuviera derribándola al mismo tiempo. Usted no puede hacer eso. Sauer dice, y cito, el hecho es que el diablo es un ser espiritual cuya existencia no puede en manera alguna ser atacada por la filosofía o la ciencia natural, debido a que es solo en nuestro mundo y en nuestro universo que nos rodea de manera inmediata que observamos una falta de armonía, muerte, destrucción e inclusive contemplar meramente especulando de la naturaleza se enfoca en la conclusión de que este mundo y aparentemente el sistema solar conectado con él son el dominio del gobernante y potentado de este mundo. Fin de la cita. Es obvio que hay un ser existiendo para pelear contra los propósitos de Dios. Ahora, además de la necesidad filosófica, hay suficiente evidencia bíblica de que el diablo existe. Y creo que la evidencia más fuerte, por lo menos en mi mente, es la evidencia de nuestro Señor Jesucristo. Él creyó en un diablo personal. Él creyó que el diablo existe. Observe conmigo Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y usted conoce la conversación entera. El Señor pasó 10 versículos registrados aquí, por lo menos hablándole al diablo. No hay duda acerca del hecho de que nuestro Señor estaba convencido de la realidad de Satanás. A lo largo de su ministerio, Él habló acerca de Satanás. Él estuvo expulsando demonios. Él estuvo deshaciendo las obras de Satanás que Él estaba intentando hacer. En Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Nuestro Señor está diciendo, estoy en conflicto con Satanás, voy a la cruz para ganar la victoria. Nuestro Señor sabía lo que Él estaba haciendo. Él sabía que Él estaba en conflicto con una persona real. ¿Por qué? Porque Él había conocido este ser en la eternidad, desde el tiempo en el que Él lo creó, y Él lo conoció a lo largo de este tiempo hasta que Él cayó, y a partir de ahí Él lo conocía, y Él sabía exactamente con quién estaba tratando. Y hay una persona a quien el diablo nunca podría engañar,
y ese es el Dios que lo hizo. Jesús dijo en Juan 14:30, ya no os voy a hablar mucho porque el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo viene. Jesús creyó en una actividad consciente de Satanás en la tierra. En Juan 16, él dice, el príncipe de este mundo es juzgado. No hay duda acerca del hecho de que nuestro Señor estuvo en conflicto con Satanás. En Juan 8:44 Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero en Efesios 2:2 Pablo dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo creyó en el diablo. Juan creyó en el diablo. En 1 de Juan, capítulo 3, hemos estado estudiando esto recientemente en nuestro estudio de 1 de Juan. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para este propósito, el Hijo de Dios se manifestó para que destruyera las obras del diablo. Escúcheme, decir que usted cree en Cristo, como algunos dicen, y no creer en el diablo, se burla de lo que Cristo estuvo haciendo. Usted tiene que creer en ambos, o usted ni siquiera entiende el Nuevo Testamento. De hecho, nos dice en 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Santiago creyó en el diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Él dijo en el capítulo 4, versículo 7. Pedro creyó en el diablo. Capítulo 5, versículo 8 de 1 de Pedro, él dice, como león rugiente anda alrededor mirando a quién devorar. El Nuevo Testamento está lleno de esto. Ellos creyeron. Ellos supieron cuál fue el propósito de Dios. Enviar a Cristo para enfrentar al diablo. Si usted estudia la Biblia, usted tiene que creer que el diablo existe. Simplemente escuche. Él tentó a Eva en Génesis 3, él tentó a Cristo en Mateo 4, él pervirtió la palabra en Mateo 4, él se opuso a la obra de Dios en Zacarías 3, él estorbó a los siervos de Dios en 1 de Tesalonicenses 2, él estorba el Evangelio en Mateo 13, 2 de Corintios 4, él atrapa al impío 2 de Timoteo 2, él engaña a las naciones 1 de Reyes 22 y Apocalipsis 16, 20, él es un ángel de luz 2 de Corintios 11, él logró la entrada del pecado y la caída de la raza Génesis 3, él aparece delante de Dios Job 1, él anda alrededor como león rugiente en 1 de Pedro 5, él es el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12. Él tiene el poder de la muerte, Hebreos 2. Y el mundo entero está bajo él, 1 de Juan 5. Es bastante obvio en la Biblia que él existe. De hecho, él está muy ocupado. Si usted niega al diablo, más vale que también niegue a Cristo, porque ambos son presentados por igual como personas que existen en la Biblia. No solo la especulación filosófica y la revelación bíblica indican que el diablo es, sino también la experiencia humana. Cualquier persona que vive en la actualidad de nuestro mundo en el siglo XX y niega la existencia de un diablo personal simplemente no está leyendo lo que está pasando. El diablo se ha manifestado grandemente en la actualidad. Hay personas que están tan seguras de manera obvia de que Él existe que de manera abierta lo adoran. Y hay obras de curación y maravillas que Él ya está haciendo en medio de nosotros en el mundo que dan evidencia de su existencia. ¿Es Él? Sí, lo es. Ahora, la segunda cosa que queremos considerar acerca de Él es ¿quién es Él? Así como lo hicimos acerca de Dios en esta mañana. Sí, Él es, pero ¿quién es Él? Bueno, ya hemos visto que Él es un ángel. Él es uno corrupto, Él es uno caído, pero Él es un ángel. Y escúchame, escucha esto. Los ángeles tienen personalidad. Creo que pensamos de los ángeles como algo más bien etéreo, algo que es blanco, que está aleteando con sus alas y que no tienen una personalidad. Los ángeles tienen personalidades. ¿Sabe una cosa? ¿Se da cuenta de que los ángeles tienen nombres? Es correcto, nombres propios. Dios conoce los nombres de todos los ángeles. Cuando Él llama a un ángel, Él no dice, ángel número 1.400.000 y... No, Él dice, Juan o Guillermo o sea cual sea el nombre del ángel. Dios conoce sus nombres. Dios conoce que tienen personalidad. Los ángeles son personas. Tienen todas las propiedades de la personalidad. Sienten porque se regocijan, alaban a Dios y defienden a Dios, pelean contra los demonios. Vemos a Satanás y sabemos que es una persona por muchas razones. Así como Dios es una persona, así también el diablo. Número 1, él tiene los rasgos de personalidad. ¿Sabe usted cuál es uno de los rasgos más comunes de personalidad? La capacidad de planear. ¿Alguna vez ha conocido un perro que planeó? ¿Alguna vez ha visto un perro en una esquina preparando su estrategia? Una de las características de personalidad es la capacidad de hacer un plan, de planear. Los animales no hacen eso. Los animales no hacen planes. Las personas sí. Usted lee 2 Corintios y va a descubrir no solo eso. Usted lee el Nuevo Testamento entero y usted va a encontrar a Satanás que está ocupado haciendo planes. Una de las razones por las que creo que él es una persona es por las cosas que él está haciendo. 2 Corintios 11:3. Me temo, no sea que por algún medio, como la serpiente engañó a Eva a través de su astucia, así vuestra mente sea corrompida. Escuche, él está ocupado planeando maneras de llegar a la gente. Y es una característica de personalidad, tramar, hacer planes.
No solo eso, pero otro rasgo de personalidad es la capacidad de comunicar. Las personas se comunican y Satanás hace eso bien. Él tuvo una conversación con Jesús, ¿no es cierto? En Mateo 4, él tuvo una conversación con Eva en el huerto. Él ha tenido conversaciones con muchas personas y las tiene todo el tiempo. No solo eso, sino que él también quiere cosas. Y la capacidad de querer algo, escoger, es un rasgo de personalidad. Y Satanás escoge cosas. Él quiere ciertas cosas. Él desea ciertas cosas y dirige su voluntad en el área que él cree cumplirá ese deseo. Él llevó a Jesús al monte y le dijo, ahora ahí están los reinos del mundo, haces lo que yo te digo y te los daré. Él escogió tentar a Cristo de esa manera, conversó con él y dirigió su mente hacia cierto propósito en el cual buscaba atrapar a Cristo. Él tuvo todas las características de personalidad. Además de sus rasgos de personalidad, creo que es una persona por los pronombres personales que se usan para hablar de él. La palabra tú es usada en Ezequiel 28 y a lo largo del Nuevo Testamento él y él mismo son usados en referencia a Satanás. De hecho, en 2 Corintios 11, esos dos términos son usados. Otra razón más allá de los rasgos de personalidad y los pronombres personales son los nombres propios. Él tiene muchos nombres propios. Y esos únicamente son dados a personas. Veremos esos en un minuto. Otro pensamiento que creo que es importante es que Dios lo hace responsable a nivel personal y eso únicamente le pertenece a personas. Los animales no son responsables, no rinden cuentas, no moralmente. No hay estándar bíblico para la conducta de un animal. Y Dios dice, voy a juzgar a Satanás. Cuando Dios dijo que él iba a juzgar a Satanás, eso implicó que Satanás había violado los estándares de Dios. Y Satanás fue responsable de manera personal por esa violación. Esa es una característica de personalidad. Ahora, ¿qué hay acerca de esta área de títulos personales? No solo responsabilidad personal y todas estas otras cosas, sino que Satanás tiene que ser una persona debido a sus títulos personales. Ahora, estos son fascinantes. Permítame decirle cómo es llamado. Él es llamado, por ejemplo, en Ezequiel 28:14, y veremos eso después, pero él es llamado ahí el querubín ungido que cubre. El querubín ungido que cubre. Lo que eso significa es un ángel de alto rango. Y este título mismo en sí habla de personalidad. Él también es llamado el príncipe de este mundo, de nuevo hablando de su rango, como el que gobierna un sistema del mundo de maldad, incluyendo ángeles y a hombres. Él es un gobernante. Él también es llamado el príncipe de la potestad del aire, el gobernante del imperio de la atmósfera. Él es llamado el Dios de este siglo, y la palabra siglo es Aión, el Dios de esta era. El Dios que propaga su sistema de filosofía, humanismo, materialismo y sexo. Él también es llamado en Lucas 11:15 el príncipe de los demonios. 2 Corintios 4:4 él es llamado el Dios de este siglo. Pero él es llamado en Lucas 11:15 el príncipe de los demonios, Belcebú. ¿Alguna vez ha oído ese término, Belcebú? Ese es un término interesante y simplemente rápidamente lo que significa es el señor de las moscas. Y quizás usted haya oído de una película, creo, o de un libro en una ocasión que tuvo ese nombre. El señor de las moscas es el título de un dios filisteo y fue dado no solo como la designación de ese dios, sino de Satanás, quien estaba detrás de ese dios. Ahora, como puede ver, todos esos títulos personales, el querubín ungido que cubre, el príncipe de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el dios de este siglo y el príncipe de los demonios, hablan de rango, hablan de gobernar, hablan de autoridad, hablan de poder, hablan de dirección, hablan de planeación, de determinar, de cumplir, de hacer las cosas, y él es una persona capaz de hacer eso. Ahora, Satanás, ¿quién es él? No solo él es una persona, sino que es un espíritu. Satanás es un espíritu, y como dijimos esta mañana, un espíritu es un ser inmaterial. Satanás puede estar aquí en este momento. No sé si lo está. Él probablemente está haciendo algo más. Pero si él estuviera aquí en este momento, no lo sabríamos. ¿Por qué? Porque él es un espíritu. Pero eso no significa que él no está ahí, porque él es un espíritu. Pero eso no significa que él no está aquí. ¿Sabe una cosa? Vivimos en este mundo pequeño en donde lo único que conocemos son las 3 dimensiones que existen. Y quizás concebimos otra dimensión, pero no nos damos cuenta de que este momento, este lugar probablemente simplemente está lleno de muchos ángeles, algunos santos y elegidos y algunos caídos. Y no hay manera de saber lo que está pasando aquí. Digo, ¿sabe una cosa? A mí realmente me gustaría saber qué está pasando, pero nunca podré saberlo. Pero este universo está operando bajo el poder de Satanás y hay una hueste demoníaca que está involucrada de manera activa en desear detener la obra de Dios. Una de las razones por las que sé que tenemos autoridad sobre él es porque de cualquier manera la obra de Dios sigue. Pero los ángeles son espíritus, son inmateriales.
Los demonios en Lucas 8:2 son llamados espíritus malos. En Lucas 11:24 son llamados espíritus inmundos, pero son llamados espíritus. Los ángeles son seres espirituales inmateriales. Ahora, escucha esto. Pero no son como Dios. Dios es espíritu, pero Dios está en todo lugar. Los ángeles tienen límites espacialmente. Son espíritus, pero son espíritus con una línea alrededor de ellos. Tienen que moverse, no pueden estar en todo lugar. Son rápidos. Realmente son rápidos. ¿Y quieres saber algo interesante? Algunos de ellos son más rápidos que otros. Ahora, trate de entender eso. Dice usted, ¿quieres decir que podrás tener una competencia de carreras de ángeles o algo así y algunos de ellos llegarán más rápido que otros? Bueno, algunos de ellos son señalados en la Biblia por su velocidad, como los súper rápidos. Algunos son más bien lentos. Pero sabemos que tienen límites espaciales. Según Daniel 9 y Daniel 10, hay evidencia en esos dos pasajes de manera clara que están ubicados en algún lugar tratando de llegar a otro lugar. Esa es la razón por la que cuando nuestro Señor enviaba a los demonios a un cerdo, ahí es exactamente a donde fueron. Tienen un límite espacial, no están en todo lugar y no nada más pueden en cierta manera separarse y flotar. Simplemente están en donde están. Ahora, Satanás, nunca lo olvide, es así. Y cada vez que alguien me dice, bueno, tú sabes, el diablo me hizo hacerlo, usted no sabe si ese fue el diablo. Seguro, él es rápido. Pero él es así de rápido como para andar por todos lados y afectar a todo el mundo y seguir avanzando por todo el mundo todo el tiempo. No sé cuán rápido es él, pero él no necesita hacer eso. Él tiene limitaciones espaciales. Ahora, permítame decirle algo. Usted puede meter a muchos de ellos en un espacio pequeño. No sé cuán confinado o cuán grande es ese espíritu. Aparentemente ese espíritu inmaterial en cierta manera puede comprimirse en cierto sentido, no sé cómo. Pero ¿no es interesante pensar en cómo los ángeles santos pelean contra los ángeles impíos? Digo, ¿qué hace usted? Digo, usted sabe. ¿Me entiende, verdad? No sé, pero ellos lo hacen. Ahora eso le muestra que estamos a un nivel y no entendemos el otro, ¿verdad? Ahora dice usted, bueno, pensé que algunas veces los ángeles tenían cuerpos. Ahora escúcheme. Algunas veces esos seres inmateriales pueden materializarse. Pueden materializarse. Ahora, no sé cómo es que se materializan, pero pueden. Y pueden adoptar un cuerpo. No es un cuerpo como nuestro cuerpo, porque algunas veces tiene alas, ¿no es cierto? Como en Isaías 6. Y es muy hermoso, pero en Sodoma, cuando la gente los vio, cuando se materializaron en cuerpos, toda la gente ahí en la ciudad nunca antes había visto algo así. Y claro, Sodoma era famosa por su homosexualidad. Y cuando la población homosexual de Sodoma vio a esos ángeles materializarse, simplemente se desmayaron. Dijeron, nunca hemos visto algo así. Y los persiguieron hasta la casa de Lot y estaban a punto de destrozar el lugar para tratar de llegar a ellos. Y esa es la razón por la que Dios destruyó la ciudad. Y esa es la razón por la que nosotros usamos la palabra sodomía para referirnos a homosexualidad. Eran tan hermosos y tan hermosos que estas personas que eran tan pervertidos en sus lujurias se vieron atraídos a ellos sexualmente. Otra cosa acerca de los ángeles que es interesante es que son inmortales y nunca mueren. Los ángeles nunca mueren. Vivirán para siempre desde el momento de su creación y en adelante vivirán. Pero a menos de que usted no entienda esto, eso también es verdad de los hombres, ¿no es cierto? Entonces, eso no sería problema alguno. Viviremos también para siempre o con Dios o sin Él. El nivel más elevado de ángel que puede ser creado es un querubín. Los querubines. Estos fueron seres angelicales del rango más elevado y tuvieron una belleza y poder absolutamente indescriptibles. La naturaleza y apariencia de esos ángeles está tan lejos de nuestra imaginación y es tan incomprensible para nosotros que nunca podríamos llegar a reconocer ni entender cómo son. Su belleza está más allá de cualquier cosa que humanamente esté dentro de la concepción de la mente del hombre. Dice usted, ¿para qué son los querubines? Bueno, aparentemente fueron los del más alto rango y parece que fueron los protectores de la santidad de Dios. Siempre aparecen rodeando la presencia de Dios, protegen su santidad y algunas veces son vistos proclamando su gracia. Son seres increíblemente magníficos. Ahora, de los querubines tenemos varios de ellos cuyo nombre se nos da. De hecho, creo que probablemente conocemos a 3 querubines primordiales en la Biblia. Número 1, Gabriel. Gabriel parece tener una tarea muy específica y esa consiste en revelar e interpretar el propósito y programa de Dios para su reino. Hay otro ángel del que todos nosotros hemos oído. Su nombre es Miguel. Miguel es lo que me gusta llamar un superángel. Miguel es el general del ejército angelical. Pero hubo un ángel inclusive más grande que Gabriel y Miguel.
la criatura más gloriosa que Dios jamás hizo. Se los voy a presentar si usted pasa a Isaías 14. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh, qué? Lucero, o Lucifer, hijo de la mañana. ¿Sabe una cosa? Usted difícilmente puede concebir un nombre más hermoso que Lucifer. Sin embargo, cuando usted dice el nombre, se oye casi como una maldición. ¿Sabe usted lo que significa el nombre Lucifer? Hijo del amanecer, brillante, Helel en hebreo, estrella de la mañana. Él fue el supremo, estrella de la mañana, hijo del amanecer, el brillante. ¿Qué ángel fue él? ¿Quiere conocerlo en su gloria? Vea Ezequiel 28, regresaremos a Isaías 14 en un minuto. Ezequiel 28, ahora usted va a tener algo de una idea de cómo es un ángel, y esto es suficiente para hacer girar su cabeza. Ahora tengo que explicar en dónde estamos aquí. Ezequiel es un profeta, y Ezequiel está hablando mensajes de juicio. Uno de aquellos a quienes Dios había decidido juzgar por su iniquidad fue el rey de Tiro. Tiro es un área muy famosa, un lugar muy famoso en la historia bíblica. El rey de Tiro fue un hombre malo, un hombre extremadamente malo. Él fue despiadado, cruel e impío, y el Señor iba a traer juicio sobre él. Y en los versículos 1 al 10 de Ezequiel 28, Ezequiel presenta una palabra en contra del rey, o el príncipe, como es llamado en el versículo 2 de Tiro, y él en cierta manera lo derriba. Versículo 10. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Versículo 9 inclusive dice que dijo, yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. ¿Qué Dios eres tú? Tú no serás Dios alguno al que te mate. Entonces aquí estaba esta persona que suponía ser Dios, y que él era, ¿y qué es eso? Ese es el pecado definitivo ¿de qué? De soberbia. Y entonces Ezequiel está hablándole al rey de Tiro, pero él va detrás del rey de Tiro a la fuente de esa maldad, Satanás. Y comenzando en el versículo 11, él comienza a referirse al Satanás que está detrás del rey de Tiro. Ahora, este no es un patrón raro en las Escrituras. Con mucha frecuencia los salmos mesiánicos presentan a David hablando acerca de David, pero en realidad detrás de David está hablando del Mesías. Hay una ocasión en Mateo en donde nuestro Señor le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Él está hablando a Pedro, pero realmente le está hablando a la fuente detrás del acto malo de Pedro. Y aquí él va detrás del rey de Tiro y él se concentra en lo que está haciendo que el rey de Tiro se conduzca como se conduce. Versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora es obvio que el rey de Tiro nunca había estado ahí. Él está mucho más atrás del rey y él ahora está hablando de Satanás. Él dice, tú eras el sello de la perfección. ¿Sabe usted lo que eso significa? Tú estás sellado con la marca de la perfección. La suma de toda la creación de Dios eres tú y Dios te selló como el sello de su perfección. Tú eras la creación suprema que Dios jamás hizo, lleno de sabiduría y, ¿qué? Acabado de hermosura. Si usted quisiera conocer lo que Dios piensa que es hermoso, usted habría tenido que ver en la esencia espiritual de este ángel en particular, la belleza que Dios colocó ahí, y usted habría sabido lo que Dios piensa que es hermoso. Él lo hizo absolutamente perfecto en belleza, lleno de sabiduría, la suma de la perfección y presentado como tal. ¿No es sorprendente cuando pensamos en Satanás en la actualidad que siempre pensamos en él como alguien feo? Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Después lo describe. Es casi como una descripción psicodélica. Aquí está cómo estuvo el cubierto. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Ahora escuche, aquí él retrata a este ángel en casi un retrato psicodélico, refulgente, con una multitud de gemas y joyas brillantes, y no sé cómo concebir esto. También dice algo más acerca de él. Ahora escuche esto. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Sabía usted que él fue el músico supremo del cielo? ¿Sabía usted que Satanás probablemente fue el director del coro celestial? Él fue el ser supremo de la creación de Dios. Y él fue la belleza de todo el cielo. Él lo selló. Él fue la suma de toda la perfección de Dios. Y su música iba más allá de la comprensión. Eso le da una pequeña idea
de lo que Dios piensa acerca de la música buena. A Dios le encanta. Cuando Dios hizo a la creación suprema que Él jamás hizo, lo hizo un músico. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse, yo te hice el ángel supremo, el querubín ungido que protege. Ahora, exactamente ¿qué significa protector? No lo sé. Quizás el que sobrevuela a Dios en algún sentido. Te hice. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora, exactamente qué es eso, tampoco lo sé. Pero hay algo allá arriba en el cielo. Algún tipo de monte, algún tipo de piedras fantásticas. Es interesante concebir lo que podría ser algún tipo de belleza shekinah, refulgente, gloriosa, brillante, que va más allá de la imaginación. Y este ángel y Dios se movieron juntos en ese lugar, en esa esfera. Este es este ángel en particular. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Perfecto. Y aquí viene. Hasta que se halló en ti maldad. Habría sido lo suficientemente malo si él lo hubiera hecho solo. Pero ¿sabe usted lo que él hizo? Él no mantuvo su iniquidad para sí mismo. Él la comercializó. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Sea cual sea el monte de Dios, y sea lo que hacen referencia a las piedras de fuego, ahí es en donde Dios está. Ese es el centro de sus cielos. Te expulsaré no solo porque pecaste, sino porque comercializaste con tu pecado. Versículo 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste. Contrataciones o tu tráfico, lo propagaste. ¿Sabe usted lo que Satanás hizo cuando se fue? Él no se fue solo. ¿Cuántos se fueron con él? 1/3. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Dios dice, pagarás, Satanás, pagarás un precio alto. Ahora, ¿cuál fue la iniquidad que hizo que esta criatura increíble descendiera a la corrupción a la que descendió? Vaya a Isaías capítulo 14 y veamos lo que fue. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hombre, ¿se puede tan solo imaginar la caída de ese ángel? De donde estuvo en Ezequiel 28, al ser absolutamente corrupto, vil, menospreciable, odiado que él es ahora. ¿Cómo sucedió? Cuando usted esté enojado con Satanás y cuando esté menospreciando a Satanás, de alguna manera, en la profundidad de su corazón, debe sentirse casi triste por él, que él pudiera llegar a haber terminado como terminó. Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora, aquí está el pecado, amigo mío, y es el pecado de soberbia. Es el pecado de soberbia. 5 veces habla de lo que él hará. Número 1, subiré al cielo. Ahora, ¿qué está diciendo él? Él ya tenía acceso a la presencia misma de Dios. Él era el querubín primordial. Él no está diciendo, creo que iré a visitar a Dios. Él está diciendo, iré y permaneceré, ocuparé el trono de Dios, ascenderé, subiré. Ahora, de donde él estaba, ascender o subir, era únicamente, solo había una persona que quedaba. Subir de ser el ángel primordial era subir al lugar de Dios. Me apoderaré en lugar de Dios. Segundo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Usurparé la autoridad de Dios sobre los ángeles. Me apoderaré como el gobernante del cielo. Tercer, haré. Y en el monte del testimonio me sentaré. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y la mayoría de los comentaristas dicen que las nubes aquí no están hablando de nubes blancas acolchonadas, sino nubes que se refieren a la gloria de Dios, así como las estrellas se refieren a los ángeles. Estaré por encima de la gloria de Dios. Después lo resume en su última acción, y seré semejante al Altísimo. ¿Sabe usted que el Altísimo es un título? Ese es el título de Dios como el poseedor del cielo y de la tierra. Lo que le está diciendo es, yo me volveré el poseedor del cielo y de la tierra. ¿Ve usted el egoísmo y soberbia increíbles de su pecado? Y él cayó y Jesús dijo, vi a Satanás como un relámpago cayendo del cielo. Cuando él se fue rápido y dramáticamente, y su belleza se corrompió inmediatamente, y todo ser angelical que pensó esos pensamientos con él fue condenado al infierno para siempre. ¿Y sabe usted que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles? Un pecado inconcebible, una caída inconcebible, pero sucedió. ¿Cuáles fueron los resultados? Versículo 15 de Isaías 14. Mas tú derribado eres hasta el Seol,
a los lados del abismo. Él fue expulsado del cielo. Él se corrompió. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los cielos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? No solo él está condenado al abismo, sino que él se vuelve menospreciado y despreciable. Y el despliegue de su debilidad es obvio para todos los que lo ven. Ahora, la afirmación del versículo 15, él será llevado al abismo, será cumplido. Según Apocalipsis 20, Satanás es tomado y arrojado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Satanás cayó despedazado. Ahora, una vez que él cayó, el mundo todavía no estaba en pecado. Aún si ya había sido creado, no sabemos cuándo sucedió la caída, o antes de Génesis o después. Pero Dios tuvo dos opciones. Una vez que Satanás cayó y todos esos demonios, él pudo simplemente haber hablado la palabra y todos habrían dejado de existir de manera inmediata. Él pudo haber destruido a Lucifer con una palabra. Él pudo haber detenido la rebelión, y eso habría sido todo. Y después él quizás pudo haber esperado hasta que volviera a suceder. Pero Dios no escogió hacer eso. Dios escogió darle al rebelde su oportunidad plena de explotar toda expresión de su poder, de seguir todo ángulo posible. Le dio todo el tiempo, desde Génesis 3 hasta el reino. Todo ese tiempo se lo dio a él para conducir su rebelión hasta su límite. ¿Por qué? Porque es que Dios lo hizo. ¿Por qué lo permitió? Bueno, no dice en la Biblia, pero una buena razón por la que creo que Dios permitió esto fue dejar que la rebelión llegara hasta el final, hasta que se le acabara el combustible y mostrara a todos los seres y a todas las criaturas por todos los tiempos que todo esfuerzo unido jamás podría derrocar a Dios. Y cuando se acabe, amigo mío, se acabará y nunca jamás volverá a dudar que la autoridad de Dios podría ser usurpada. Como puede ver, las afirmaciones y los deseos de Satanás tienen su juicio completo a lo largo del tiempo, y el universo entero va a ver de una vez por todas que es imposible derrocar a Dios. Y cuando usted llega a Apocalipsis, los ángeles están cantando en masa que Dios va a ser glorificado, que Cristo debe reinar, y saben que no hay otra manera. Y a lo largo del tiempo la rebelión se ha estado llevando a cabo. Dios tiene que hacerlo porque Él es un Dios santo. Muestra su odio hacia el pecado, y porque Él es un Dios amoroso para redimir a esas personas que no quieren ser parte de la rebelión. Amados, el conflicto se está llevando a cabo. Créanme, se lleva a cabo a todo nivel. ¿Sabía usted eso? A todo nivel en este universo la guerra está llevándose a cabo. La rebelión está hasta su límite en el trono mismo de Dios, según Job capítulo 1. Satanás tiene acceso al trono de Dios y están en conflicto. Según Daniel 10, a nivel angelical hay conflicto. Dios envió a un ángel, ¿se acuerdan? En el tiempo de Daniel, y ese ángel fue detenido por un demonio, y Dios dijo, Miguel, ayúdale. Y el superángel salió ahí y acabó con ese otro demonio, y continuó el ángel para terminar con su tarea. Hay una guerra a nivel angelical, y si usted no está consciente de eso, debería saberlo. Para ahora hay una guerra a nivel humano. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, en Juan 8:44. Y él dijo, somos los hijos de Dios, los hijos de Dios, los hijos de Satanás pelean entre sí. Este universo entero es un campo de batalla. Y ¿sabe una cosa? Me pregunto algunas veces, cuando los cristianos en cierta manera simplemente se sientan y viven la vida de manera ignorante, y me pregunto si se dan cuenta de lo que realmente está pasando. Satanás está contendiendo por las almas de los hombres y también Dios. Y debemos estar en el equipo de Dios contendiendo con Él. ¿Hay un diablo? Más vale que lo crea. ¿Quién es? Él es una persona. Él es un espíritu. Él es un ángel caído. Y Él está activo y es agresivo en la guerra en contra de Dios y los propósitos de Dios en el mundo en la actualidad. Cierro con esto. Toda persona sentada en este auditorio y toda persona sobre la faz del globo o es hijo de Dios o hijo de Satanás. O usted está de un lado o del otro. ¿Es correcto? Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Ahora, si usted se quiere alinear con esta criatura caída, que está condenada, y todos los que están con él por igual, esa es decisión de usted. Jesús inclusive dijo, ciertamente con un corazón quebrantado, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Usted puede estar del lado de Dios al venir a Cristo. Y cristiano, si ahora sabes qué es Satanás y lo que él está haciendo, y cuán trágica fue su caída, y en lo que realmente consiste este reino, espero que esto te dé un nuevo ímpetu para pelear la batalla, para resistir al diablo, y para no darle entrada en tu vida, a no dejarlo tener una ventaja sobre ti. No le des ni un centímetro. Dios merece toda tu gloria, toda tu alabanza, toda tu vida. Satanás ya ha sido derrotado en la cruz, pero hombre, para un enemigo muerto, ciertamente patea y lucha, y continuará haciendo eso hasta el final.
Y nosotros debemos identificarnos con Dios y luchar y pelear reconociendo quién es nuestro enemigo, para la gloria de Dios y en el poder de Dios. Padre, gracias por nuestro tiempo en esta noche, por un tiempo de estudio de tu palabra. Oramos que conforme hemos comenzado a estudiar esta persona que existe y que inclusive puede estar oyendo lo que decimos, te damos gracias a ti, Dios, que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Te damos gracias porque Él es un enemigo derrotado. Oh Dios, guárdanos de llegar a ceder ante Él, de llegar a inclinarnos en su dirección, de adoptar alguna de sus filosofías, su humanismo, materialismo, su orientación hacia la lujuria y el sexo y todas estas otras cosas que Él de manera tan obvia y frecuente propaga, y que nos inclinemos de manera total hacia aquel que nos ha redimido, que nos amó, el Dios que merece nuestra alabanza y nuestra honra y nuestras vidas. Gracias, Padre, por ayudarnos a conocer mejor a nuestro enemigo. Ahora que lo conocemos, ayúdanos a pelear contra Él, a estar en guerra, a pelear, a luchar en contra de Él, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oramos en el nombre bendito de Cristo, quien es el victorioso. Amén.